Buenos días, mi nombre es Acuña María y mi grupo está conformado por Albornoz Gabriela y Acha Cadiz. En el presente trabajo de investigación se les hablará sobre la relación entre la aparición de la calima en el estado Mérida y el aumento de casos de pacientes asmáticos que acudieron al ambulatorio de Belén durante el año 2019. Actualmente la contaminación del ambiente representa uno de los problemas más graves a nivel mundial, destacándose sobre todo en zonas urbanas, donde hay una mayor población, mayor cantidad de industrias, tránsito automotor, entre otros, ocasionando graves daños sobre la salud humana y el medio ambiente. Se estima que millones de personas y animales están expuestos a niveles elevados de compuestos tóxicos provenientes de la contaminación ambiental. Desde hace varios años se está presentando un fenómeno meteorológico llamado calima o calina, el cual es polvo y arena que se levanta en el Sahara y se desplazan con las corrientes de aire hacia todo el mundo, afectando así a las personas, produciendo enfermedades respiratorias como cuadros asmáticos, alergias, entre otras. En Venezuela, cuando se atraviesa por época de sequía, se hace presente la calima. En el año 2019 se intensificó a causa del aumento de incendios forestales. En este estudio se busca determinar si existe relación alguna con la aparición de la calima en el estado Mérida y el aumento de casos de pacientes asmáticos que acudieron al ambulatorio Belén en el año 2019. Se analizarán las historias clínicas de los pacientes que presentaron cuadros asmáticos que fueron atendidos en el ambulatorio Belén en el periodo del año 2019, para así poder comparar las apariciones de la calima en el estado Mérida y el aumento de enfermedades respiratorias. La calima es un fenómeno meteorológico que se produce en la atmósfera y se caracteriza por la presencia de partículas de polvo y arena, en algunas ocasiones de ceniza y arcillas, en suspensión, que resulta en un ambiente turbio. Aunque a simple vista puede parecer una ventisca cargada de polvo y arena, esta puede traer graves problemas para la salud, incluso para personas que no tengan antecedentes de enfermedades respiratorias. Según estudios realizados, la calima es perjudicial para la salud por sus diversos componentes que son aluminosilicatos, arcilla, yeso, calcita y otros minerales que ya de por sí son nocivos para la salud, pero que además se mezclan con partículas de otras bacterias, hongos, polen y contaminantes emitidos. En Venezuela existe desde hace ya un tiempo este fenómeno y es por motivo de las cenizas generadas por incendios o la contaminación automovilística por monóxido de carbono que caracteriza ese incremento en la densidad del aire. El 2019 se caracterizó por una alta tasa de incendios en nuestra ciudad. Es por eso que la investigación plantea la siguiente interrogante: ¿qué relación existe entre la calima y el aumento de pacientes asmáticos que acudieron al ambulatorio Belén en el año 2019? Objetivo general: explicar la aparición de la calima en el estado Mérida y el aumento de casos de pacientes asmáticos que acudieron al ambulatorio Belén ubicado en la ciudad de Mérida durante el año 2019. Objetivos específicos: reconocer el tipo de calima presente en el ambiente que afecta a los pacientes asmáticos que acudieron al ambulatorio Belén durante el año 2019. Comparar los aspectos ambientales en la aparición de la calima con el aumento de casos de pacientes asmáticos y analizar si la aparición de la calima influye en el aumento de casos de pacientes asmáticos. El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de conocer las implicaciones de la calima en las enfermedades respiratorias en pacientes que acudieron al ambulatorio Belén durante el año 2019, para conocer la asociación que existe entre la aparición de la calima en el ambiente y el aumento de casos de asma y qué repercusiones tiene sobre los pacientes. Al conocer dicha problemática se podrían empezar a tomar medidas de prevención al respecto, para así poder disminuir las enfermedades respiratorias y las complicaciones que éstas podrían tener. Lo que incentivó a realizar este proyecto es saber si los ataques asmáticos son producidos por la calima o si son por otro factor. La calima afecta económicamente al país, ya que cuando el paciente pediátrico sufre del ataque de asma requiere de ciertos cuidados que normalmente los realiza la madre. Esta debe dejar de trabajar hasta que el paciente salga del cuadro asmático. Y cuando el adulto sufre un cuadro asmático requiere reposo igualmente que el paciente pediátrico. También afecta socialmente al país porque no solo se han visto casos de pacientes con antecedentes de asma, sino que también puede afectar a personas que han sufrido de problemas respiratorios anteriormente y ser un factor predisponente para futuras enfermedades y complicaciones. Mi nombre es Katie Hacha, yo voy a explicar la sección 2, el marco teórico. Antecedentes de la investigación. Neumonólogos del Hospital Universitario de Canarias en el año 2018 llevaron a cabo la siguiente investigación, titulada Alteraciones de la función pulmonar y síntomas que presentan los pacientes asmáticos durante los episodios de calima, en la cual planteaban que al menos 50 pacientes asmáticos sufrieron un aumento de sus síntomas y un descenso de su función pulmonar.
El desarrollo de esta investigación se basó en el cumplimiento de un objetivo principal, el cual fue advertir a la comunidad sobre el peligro de la calima para los asmáticos. El mismo contó con el apoyo de un programa de becas y con la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología, los cuales realizaron cuestionarios de control de asma y cuestionarios de cumplimiento de tratamiento inhalado, en los que se arrojó como resultado que el 82% de los pacientes fueron mujeres de una edad entre los 37 y 63 años, llevando a la conclusión de que durante el periodo de estudio se registraron 6 episodios de calima en los cuales se observó una duplicación del número de pacientes con síntomas graves de asma, tales como dificultad respiratoria y episodios de tos seca más prolongados. Por su parte, Morillo, en el 2019, en su estudio titulado ¿Cómo afecta la calima la salud respiratoria de las personas asmáticas?, tuvo como finalidad explicar el asma, la calima y cómo se relacionan entre sí. Dicho estudio contó con 2 objetivos principales, los cuales fueron explicar a los pacientes asmáticos la relación que existe entre el asma y la calima y cómo esta última puede incrementar sus síntomas de forma alarmante, los cuales se realizaron llevando a cabo seminarios en donde se pudiera dar a conocer la respuesta de dichos objetivos. La fecha de la investigación coincide con la aparición de la calima en varias ciudades de Venezuela debido a incendios que no son controlados rápidamente, dando como resultado el aumento de crisis asmáticas en el país y llevando a la conclusión de que la calima sí se relaciona en el incremento de los pacientes asmáticos debido a la inhalación de partículas contenidas en el aire por el humo, desencadenando en los pacientes una serie de broncoespasmos y deficiencias respiratorias. Asimismo, Murillo, en el 2016, efectúa una investigación en el estado Mérida, cuyo título es «Después de la calima viene la tormenta». El objetivo de la misma fue analizar de qué forma el fenómeno llamado calima afecta o influye en el asma, llevándose a cabo por medio de la investigación de antecedentes y estudios que pudieran tener información relevante. El profesor Murillo explica que en un principio la calima no es tóxica. El problema surge cuando ésta se mezcla con el humo de los incendios forestales, el cual queda atrapado en la atmósfera, dando como resultado el aumento de las crisis asmáticas en un 30% y llevando a la conclusión de que esta puede ser la razón por la que la calima afecta a las personas asmáticas, debido a que el principal factor que desencadena el asma es el humo. Bases teóricas. El asma. La Organización Mundial de la Salud en el año 2011 define el asma como un trastorno respiratorio crónico que se caracteriza por ataques recurrentes de tos, disnea y sibilancias. Algunas causas y desencadenantes son comunes en todas las personas que sufren la enfermedad, pero también hay diferencias individuales, entendiéndose de esta forma que no se trata de una enfermedad adquirida, sino más bien hace referencia a un trastorno congénito que aparece y desaparece, no por una causa definida, sino por un factor desencadenante de la sintomatología que presenta. Factores que desencadenan las crisis de asma. La Organización Mundial de la Salud, en el artículo anteriormente mencionado, hace referencia de que, aunque las causas últimas del asma no se conocen del todo, los factores de riesgo más importantes son productos inhalados, lo que se puede entender como que no existen causas predeterminadas, pero sí factores de riesgo que desencadenan la enfermedad, entre los cuales se mencionan el humo contaminante, el aire frío, los alérgenos en espacios cerrados, tales como ácaros de polvo presentes en la ropa de cama, las alfombras y los muebles, y los alérgenos en espacios exteriores, tales como pólenes y mohos. Sintomatología de las crisis asmáticas. Los síntomas varían dependiendo de cada persona y además también determina la gravedad del caso lo que la produzca. En el caso de la calima fue uno de los factores más predominantes durante el año 2019. En general, entre los síntomas principales se pueden incluir dificultad para respirar, sibilancias, opresión en el pecho, episodios de tos seca, menor nivel de actividad, incapacidad para dormir y cansancio durante el día. ¿En qué consiste un ataque de asma? La Organización Mundial de la Salud describe un ataque de asma como la inflamación del revestimiento de los bronquios, lo que produce un estrechamiento de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que transita hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, lo que conlleva el desencadenamiento de todos los síntomas anteriormente mencionados. La calima. ¿Qué es la calima? Según Segovia, en el 2020 es el fenómeno que consiste en la presencia en la atmósfera de partículas sólidas de polvo, arcilla o arena que deteriora la calidad del aire y reduce la visibilidad del horizonte.
El cielo adquiere un tono blanco o marrón durante el día y anaranjado durante el atardecer y amanecer. Existen dos tipos de calima. La calima tipo A, cuando se trata de la presencia de polvo, sales o elementos del propio ambiente, y la calima tipo B, cuando se trata de incendios forestales, la cual en el estado Mérida es la más común. En su mayoría, la calima se hace presente en los meses de febrero a mayo durante el periodo de sequía. Según Ortiz, en el 2017, atmosféricamente este fenómeno reduce la visibilidad del horizonte y en los seres humanos generalmente afecta el sistema respiratorio. Mi nombre es Gabriela Albornoz y me encargaré de explicar la última sección de esta primera parte del proyecto de investigación, la sección 3, marco metodológico, comenzando con el enfoque de la investigación. El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se requiere el uso de modelos matemáticos y tratamientos estadísticos para analizar datos previamente recolectados a través de instrumentos de medición. Proseguimos con el tipo de investigación, aclarando que se trata de un estudio explicativo, pues se abordará un tema que en el pasado no ha sido estudiado a fondo de manera enfocada, y que puede determinar consecuencias en el Estado e incluso en el país. En lo relacionado al diseño de la investigación, esta investigación es de tipo no experimental retrospectivo. No experimental debido a que la información fue obtenida en el lugar de los acontecimientos sin ser modificada, y retrospectiva debido a que el inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados. Por otro lado, en lo relacionado a las variables en estudio, fueron empleadas las siguientes: aumento de crisis asmáticas, temporada de calima, sintomatología asmática de los pacientes que acudieron al ambulatorio Belén, y número de pacientes atendidos en el ambulatorio en el año 2019. En lo que respecta al universo de nuestra investigación, estará conformado por el total de pacientes con crisis asmáticas que acuden al ambulatorio Belén durante el año 2019. Y en lo referente a la muestra de la misma, se limitará al total de pacientes con crisis asmáticas provenientes del municipio Libertador que acuden al ambulatorio Belén durante el año 2019. Esto con fines de limitar la investigación, dado el estudio de un fenómeno que en donde más ha proliferado es en nuestro municipio. A lo que refiere a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los indicios se percibirán leyendo, ya que serán utilizados los registros del ambulatorio Belén con la fecha correspondiente al año 2019. Además, se revisarán las historias médicas de los pacientes que asistieron al ambulatorio con crisis asmáticas para así poder determinar, dependiendo de la fecha, si la crisis asmática se desencadenó o no durante la temporada de calima. Para el análisis de datos se elaborarán tablas de doble entrada, para así poder representar y asociar la calima con el aumento de las crisis asmáticas. Las mismas se utilizarán en la organización de los aumentos de crisis asmáticas, en si es temporada de calima o no, y en la sintomatología asmática de los pacientes que acudieron al ambulatorio Belén. En relación al número de pacientes atendidos en el ambulatorio en el año 2019, no se agruparán los datos, y estos, por otra parte, serán organizados en tablas de frecuencia para datos no agrupados. Además, para representar gráficamente los datos se utilizarán diagrama de barras, ya que este funciona para representar series cronológicas para datos cualitativos ordinales y en general para datos donde exista algún orden. A lo largo de la realización de nuestro proyecto, el cual inició en el mes de mayo, hemos venido avanzando y progresando con las distintas secciones que ocupan el inicio del mismo, desde la búsqueda de investigaciones previas relacionadas, definir su objetivo, explicar la temática teórica de la investigación y la metodología que se utilizará, hasta finalmente llegar a esta etapa en la que es necesario finiquitar y retocar el proyecto, para luego realizar un video y explicarlo. Finalmente serán puestas en marcha las actividades y planes que estarán previstos hasta el momento para la realización de la parte 2 del proyecto, entre ellos incluidos la recolección de datos en el ambulatorio Belén, la organización de las tablas y gráficos con los datos conseguidos, la obtención de resultados y las conclusiones a raíz de estos últimos. Las referencias que podemos destacar de nuestro proyecto son El fenómeno de la calima en Venezuela, publicado en la revista digital preventiva 911, la tesis de posgrado del Centro Médico Docente La Trinidad en Caracas, cómo afecta la calima a la salud respiratoria de las personas asmáticas, y finalmente el trabajo publicado en nuestra Universidad de los Andes, Después de la calima viene la tormenta. Finalmente, dentro de los anexos se puede observar una invasión de calima en una ciudad tipo valle como lo es la nuestra. En este segundo anexo podemos ver que una zona de las Islas Canarias, islas caracterizadas por frecuentes temporadas de calima, presenta una invasión en ese momento. Finalmente podemos observar una representación de los bronquios de un paciente asmático en comparación de cómo debería ser en estado normal.
Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima parte.